Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal. Para quienes no me conozcan, yo soy Debbie. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me han pedido bastante, que es la experiencia que he tenido con mis perforaciones. Ahora, cabe mencionar que no tengo tantas perforaciones, pero creo que son suficientes para poder hablar acerca de ellas y que el video no necesariamente sea tan corto. Así que hay varios puntos específicos de cada perforación que me gustaría ir abordando para que ustedes también tengan un poquito más de noción de cómo fue mi experiencia y lo que la afectó y la ayudó. Y estos van a ser la edad que tenía cuando me hice la perforación, hace cuánto tiempo me la hice, un poquito de historia o datos curiosos sobre la perforación, la técnica que utilizaron, la joya que comencé a utilizar, los cuidados, las complicaciones que llegué a tener, aproximadamente el tiempo de cicatrización o lo que yo consideré en ese momento que fue mi tiempo de cicatrización y el estatus de esa perforación actualmente. Así que vamos a comenzar con mi primera perforación, que fue la perforación del ombligo. Me la hice a los 16 años, eso fue hace 20 años. ¡Qué locura! Le estuve rogando a mi mamá dejarme hacer esta perforación desde los 13 hasta los 16 años. A los 16 años, para mi cumpleaños, le dije, mamá, por favor. Y bueno, ya estaba harta de que le estuviera diciendo y me dijo, ok, bueno, te llevo, yo no voy a entrar, solamente voy a firmar y demás. Entonces, mi mamá me hizo casi firmar un contrato de como 100 páginas, estipulando que no me perforaría nada más en la vida. Lo siento, mamá. Ahorita en retrospectiva considero que estaba muy pequeña para hacerme esa perforación, especialmente porque yo seguí creciendo y terminé de crecer hasta los 19 años. Así que no recomiendo esa perforación si aún están en periodo de desarrollo. Así que antes de los 19 años es una perforación que no voy a recomendar, al igual que pezones. Definitivamente no estaba preparada para estar cicatrizando una perforación, tenía muchísimas actividades, realizaba danza, así que definitivamente no es una perforación que yo recomiendo si están haciendo muchísima actividad física. En cuanto a mi joya inicial, me pusieron un aro captive. Esta joya definitivamente no la recomendaría, especialmente porque es muy fácil que se pueda atorar, porque sale muchísimo del cuerpo, a diferencia de solamente utilizar un barbel curvo, que hubiera sido lo ideal. Afortunadamente esta joya era de titanio, así que bueno, por lo menos algo estuvo bien en mi perforación, pero definitivamente un aro captive causaba muchísima fricción, simplemente no era la joya a comenzar a utilizar. En sí, creo que hasta ahora ni siquiera recomiendo utilizar aros en las perforaciones, creo que son muy incómodos. Ahora, si la perforación ya tiene, como la mía, 20 años, en ocasiones utilizar un aro no es tan grave, pero definitivamente un barbel curvo va a ser mucho más cómodo. No estoy segura qué utilizaron para hacerme esta perforación, no sé si fue catéter o si fue aguja, la verdad es que fue hace muchísimos años y eso es algo que no recuerdo. En cuanto a cuidados, ahí me recomendaron los cuidados que yo les comencé a compartir cuando inicié el canal, porque era lo que yo conocía y era utilizar jabón Dial. Ahora, por favor, no utilicen jabón Dial, tiene triclosan y mil cosas que pueden simplemente dañar, irritar su perforación, no lo recomiendo. En sí, si ustedes ven mi video de cuidado 2021, ya ni siquiera recomiendo utilizar jabón en las perforaciones. Es algo que comencé diciéndoles que hicieron porque fue lo que yo comencé a utilizar, lo que a mí me funcionó y pues fue lo que les empecé a compartir cuando inicié a hablar acerca de perforaciones en el canal, que ahora, tras todo este trayecto y muchos años después, es algo que definitivamente no recomiendo y que no necesitan utilizar para ir cicatrizando bien una perforación. Así que nada de jabón, pero bueno, fue lo que yo utilicé y hacer mi propia mezcla de agua con sal de mar. Y bueno, una vez más, es algo que ya no recomiendo, que en un inicio les recomendaba hacer con sus perforaciones. En cuanto a complicaciones que llegué a tener con mi perforación, tuve muchísima irritación y esto pudo haber sido por estar utilizando estos cuidados o bien por el aro captive que tenía o simplemente por toda la actividad física que estaba haciendo. A mí nadie me dijo no tienes que realizar actividad, no tienes que hacer danza, tienes que calmarte y esperar a que tu perforación vaya cicatrizando. Nadie me dijo eso, así que en verdad espero que esto les ayude también para que ustedes puedan ver qué no hacer con su perforación, muy importante. En cuanto a tiempo de cicatrización, yo considero que fue alrededor de los 11-12 meses. Sí se llevó bastante tiempo el de cicatrización, pero me da mucho gusto haberlo logrado como toda una warrior. En cuanto al estatus de esta perforación, sigue viva, la sigo teniendo, me sigue gustando muchísimo. Yo considero que tengo muy poca piel perforada, pero considero que también tuvo que ver que todavía crecí un poco más después de haberme perforado, pero pudo haber sido que simplemente la persona agarró muy poco tejido de mi ombligo. Me encantaría perforarme la parte de abajo del ombligo, pero honestamente
Sabiendo lo largo que puede ser el proceso de cicatrización y pensar que tengo que dejar de hacer ejercicio no es necesariamente algo que quisiera hacer. Mi segunda perforación fue en la lengua hace 18 años, cuando yo tenía 18 años. Y fue cuando me mudé de regreso a México a estudiar la universidad. Y bueno, como vivía sola, sin papás, pues me tomé la libertad de poder perforarme lo que quise. Y ustedes lo van a ver ahorita con todas las perforaciones que me hice en ese año y el año siguiente. Mi mamá me quería asesinar, claramente, pero ambos de mis padres, pero bueno, después simplemente lo aceptaron. En cuanto a qué utilizaron para hacerme esta perforación, prácticamente todas las perforaciones han sido con catéter. Les voy a avisar cuando me comenzaron a hacer perforaciones con aguja, pero definitivamente esta fue catéter. En cuanto a joya, me pusieron un barbel recto. La joya correcta era de acero quirúrgico. No era de buena calidad. Y bueno, déjenme decirles que me estuve cambiando la joya súper seguido. Cada joya que yo veía la compraba. Y obviamente estamos hablando de que era universitaria y no tenía muchísimo dinero. Entonces todas las joyas que compraba eran de 30, 40 pesos. Joyas de súper mala calidad. En verdad mi cuerpo es increíblemente maravilloso y en verdad les puedo decir que muchas de mis perforaciones, y ahorita lo van a ver, fueron iniciadas con acero quirúrgico. Por eso les he dicho que sí es posible cicatrizar perforaciones con acero quirúrgico, más no necesariamente es algo que recomiendo ahora. Ahora ya sabemos que existe el titanio, que es un muy buen material, que es hipoalergénico, que nos va a ayudar a cicatrizar mucho mejor, que es mucho más ligero. La diferencia en cuanto a calidad es abismal. Así que les recomiendo no escatimar en cuanto a la calidad de la joyería que van a utilizar en sus perforaciones como joya inicial. Vale completamente la pena. Aparte, la diferencia en cuanto a precios puede sonar mucho mayor, pero no es tan cara que simplemente no la puedan pagar. Así que vale la pena utilizar titanio en sus perforaciones. Y bueno, yo estuve cambiando mucho la joyería que tenía en mi perforación y en verdad la cambiaba por cada cosa muy ridícula. En verdad, en algún momento tenía una joya que tenía como picos. No, simplemente no lo hagan, por favor. Y saben que algo que les recomiendo actualmente es simplemente no utilizar joyería que pudiera estar dañando sus piezas dentarias o que sea muy grande, y eso es algo que yo sí llegué a utilizar, pero en verdad todo el tiempo estaba siendo muy consciente, o al menos intentaba ser consciente de no dañar mis piezas dentarias, pero sí jugaba muchísimo la joya. En cuanto a los cuidados que llevé con esta perforación, no llevé ningún gran cuidado. Al inicio no podía comer nada y hay personas que me dicen, ay, qué exagerada, y yo sí podía comer, pero en verdad a mí me dolía muchísimo y lo que hacía era licuar toda mi comida, literal toda mi comida. O sea, estamos hablando de arroz, pollo, carne, lo que comiera en ese momento, lo metía a la licuadora, lo licuaba y me lo tomaba. Eso es lo que hacía, porque en verdad eso me hacía sentir bien. Yo necesitaba comer y estar bien, y eso era lo que hacía porque simplemente me dolía muchísimo. Ya poco a poco fui comenzando a incorporar alimentos un poquito más sólidos, pero sí me tomó un rato y en verdad me dolía bastante. Eso es algo que sí recuerdo bien. En cuanto a cuidados, no hice nada más que llevar muy buena higiene dental. Saben que soy muy freak de los cuidados dentales, así que simplemente llevé buena higiene y eso es todo lo que hacía. La verdad es que no sabía más y eso es lo que hice. En cuanto a complicaciones que pude tener con esta perforación, la verdad es que no tuve ninguna. Simplemente cicatrizó bastante bien. Como ya les he mencionado, todas las perforaciones que están en cavidad oral tienden a cicatrizar mucho más rápido, así que es un super plus, una perforación que cicatriza bastante rápido. Ahora, como les dije, yo llegué a hacer muchísimos cambios de joyería. Si ustedes no hacen eso, su perforación va a cicatrizar todavía más rápido. En cuanto a tiempo de cicatrización, yo considero que mi lengua estaba bien como alrededor del mes 3. Ahorita que voy a estar mencionando esos tiempos de cicatrización, no quiere decir que la perforación haya cicatrizado al 100%, pero yo en ese momento consideraba que la perforación iba tan bien que fue en este periodo. Así que alrededor del mes 3 mi perforación de la lengua iba súper bien. En cuanto a estatus, mi perforación de la lengua la retiré porque una vez tuve una consulta con un médico y me dijo, yo considero que la razón por la cual tú te enfermas muchísimo de la garganta es porque tienes esa cosa de metal en la boca. Y entonces fue como una especie de apuesta donde me dijo que me quitara la perforación para ver si simplemente me curaba. Y la verdad es que simplemente le dije, ok, bueno, ¿y qué pasa si no me curo? Ah, bueno, pues te la vuelves a hacer. Claramente eso no ayudó, no necesariamente eso fue lo que me ayudó para que ya no me dieran infecciones de la garganta, y pues simplemente después ya no volví a realizar la perforación. Simplemente pensar en no poder comer tanto tiempo otra vez no era lo que quería volver a pasar. Hay veces que me dan muchísimas ganas de volver a hacerme esta perforación, pero en verdad quiero cuidar muchísimo mis piezas dentarias, entonces hay veces que
no me animo tanto a volver a hacérmela. Se me hace una perforación bastante divertida y una que disfruté bastante. Entonces, mientras sean lo suficientemente cuidadosos con sus dientes, creo que es una perforación muy cool. Así que estatus, la retiré por salud. Mi tercera perforación fue mi labio. Era una perforación que definitivamente quería porque, pues ya saben, yo me creía emo en ese momento y pues definitivamente una perforación que me hice. De igual manera tenía 18 años cuando me hice esta perforación, así que fue hace 18 años. Algo que siempre les digo es no hacerse más de 2 perforaciones a la vez. Ahorita ustedes van a ver cuántas perforaciones yo tenía en proceso de cicatrización, que definitivamente no recomiendo. La primera joya con la que inicié fue un labret, la joya correcta, pero de acero quirúrgico. Algo que no les mencioné hace rato que platicamos acerca del acero quirúrgico es que puede contener níquel y muchas personas son alérgicas al níquel. Entonces, cuando muchas personas dicen, es que me hice una perforación y simplemente tuve alergia, o yo únicamente puedo utilizar oro, es porque seguramente utilizaron acero quirúrgico y posiblemente el níquel les hizo alguna especie de reacción alérgica y ahora piensan que la única joya que pueden utilizar es de oro. Y eso no es así. Recuerden que el titanio es un muy buen material, es hipoalergénico. No conozco a ninguna persona que con una joya de buena calidad de titanio grado implante, hayan presentado alguna especie de alergia o rechazo de la perforación. Así que, en verdad, si ustedes piensan que solamente pueden utilizar oro, les prometo que el titanio se puede asemejar muchísimo en cuanto a la calidad o posiblemente aún mejor. En cuanto a los cuidados, no hice gran cosa en cuanto a cuidados. Sí llegué a utilizar un poquito de mi jabón Dial, hacía un poco de espuma y lo aplicaba en la parte externa de la perforación. En la parte interna simplemente llevé muy buena higiene dental. Recuerdo mucho haber hecho enjuagues con enjuague bucal. Eso creo que me ayudó muchísimo simplemente para mantener la perforación libre de bacterias, pero honestamente no hice gran cosa. Sí intentaba cuidar muchísimo mis movimientos para no estar golpeando mis piezas dentarias y de igual manera crearle daño a la perforación. Historia divertida, y creo que varios de ustedes ya han escuchado esta historia, pero cuando yo me comencé a perforar estaba estudiando odontología y había un doctor específicamente que simplemente no me dejaba traer perforaciones. Entonces cada vez que me veía me hacía así. Y yo a lo lejos ya empezaba a quitarme todas las joyas que traía y se las tenía que dar en la palma de la mano. Él se las guardaba en la bolsita de la bata y yo rápidamente estaba buscando dónde traía más joyas para poder volver a colocarlas en mis perforaciones. Entonces imagínense, todo lo que no recomiendo yo lo hacía. Estarse tocando la perforación con manos sucias, estarse colocando joyería que ni siquiera estaba limpia, quitarse y estarse poniendo joyería, o sea, está fatal. Afortunadamente, aunque yo hacía todos estos cambios de joyería, no tener las manos limpias y demás, mis perforaciones se lograron. En verdad, mi cuerpo es increíblemente maravilloso en cuanto a proceso de cicatrización, o al menos lo era hace 18 años. En cuanto a complicaciones, no tuve ninguna, y eso que, como ya escucharon en esta historia, en verdad quité y puse las piezas muchísimas veces. Yo no sé cómo sobrevivió mi perforación sin ninguna molestia, sin ninguna complicación. ¿Qué utilizaron para hacerme la perforación? Fue catéter, igual. El tiempo de cicatrización de esta perforación yo considero que fue alrededor de 3 meses. En verdad, esta perforación iba cicatrizando muy bien, en verdad, 0 complicaciones, y muy rápido llegué a cambiar la joya por un aro y twisters. En verdad utilizaba twisters de acero quirúrgico negros, porque obviamente yo sé que todos los que somos cool queremos utilizar joyería negra. El titanio no anodiza negro y pues obviamente lo que compraba era acero quirúrgico, entonces era negra, entonces black line, definitivamente no, fatal. No sé cómo cicatrizó tan rápido esa perforación, especialmente con tantos cambios de joya, con joyas de mala calidad, con joyas curvas, quitando y poniendo la joya y cambiando la joyería con manos sucias. Cringe. Ok, en cuanto al estatus de esta perforación, pues déjenme decirles que jubilé muchas veces la perforación y la volví a retomar. Y justo para un video que hice acerca de la perforación del labio, justo para ustedes hice un video de la perforación del labio hace varios años atrás y quería como mostrarles la perforación del labio. Entonces lo que hice fue literal con un labret, simplemente lo clavé en mi perforación y volví a abrir la perforación. O sea, por favor, no hagan esas cosas que yo hice, ni para videos de YouTube. Pero
en muchas ocasiones simplemente me aburría de tener esa perforación, me la retiraba y a los pocos años así de, ay, quiero tener esa perforación otra vez y simplemente me clavaba el labret. Mi perforación se mantiene abierta, el tejido fistular se ha mantenido en la parte que es piel, se mantiene completamente abierta, entonces el labret entra hasta la mitad, pero ya la parte que es mucosa está completamente cicatrizada, entonces lo único que hacía era atravesar el labret a través de la mucosa. O sea, no hagan eso, simplemente lo que yo estaba haciendo era reventar completamente la mucosa. No lo hagan. Muchas veces hice eso y ya la última vez decidí jubilarla completamente. Mi cuarta perforación fue mi nostril derecho. No logro recordar si fue igual a los 18 años o si ya fue a los 19. Creo que fue a los 19 años. Entonces hace 17 años. La primera joya que me colocaron fue un nostril de gancho. Acero quirúrgico igual, y de igual manera me hicieron la perforación con catéter. En cuanto a los cuidados, ya saben cuáles eran los cuidados que yo utilizaba. Seguí utilizando mi jaboncito Dial y estar utilizando solución salina agua con sal de mar que yo preparaba. En cuanto a complicaciones, sí llegué a tener complicaciones con esta perforación, no cicatrizó tan rápido como las previas. Sí llegué a tener bolita en la perforación, irritación, enrojecimiento. Llegué a hacer uno que otro cambio de joya porque claramente no sabía que eso no se tenía que hacer hasta que el periodo de cicatrización concluyera. Obviamente hacía cambios de joyas por joyería de muy mala calidad igual. Yo siento que la bolita que llegué a tener en la perforación me llegó a tardar varios meses, alrededor de 4 meses, pero tampoco sabía cómo lidiar con la bolita y tampoco sabía qué era. Sí llegué a hacer varios cambios de joyería, así que definitivamente sé que es algo que llegó a afectar el proceso de cicatrización. También algo que les quiero platicar, en algún momento mi hermana estaba cicatrizando su perforación del nostril y me pidió ayuda así de, ay, ¿qué crees que debería de hacer? Y me dijo, es que me quiero cambiar a una argolla. Y le dije, ay, sí, cámbiatela. Y pues obviamente no, y estaba en proceso de cicatrización y simplemente eso empeoró muchísimo la perforación. Yo ni siquiera sabía que eso no se podía hacer. Yo todavía dándole consejos a mi hermana, así que súper mal. En cuanto a proceso de cicatrización, yo considero que sí tardó alrededor de 10-11 meses en cicatrizar completamente. También recuerdo que poco a poco le estaba como acercando cada vez más maquillaje y creo que en algún momento llegué como a causarle un poquito de irritación por estarle aplicando maquillaje a la perforación. Pero bueno, así fue mi primer nostril. En cuanto a estatus, pues esa perforación sigue vigente en mi cara. Ok, quinta perforación es mi perforación del industrial. Esa, si no mal recuerdo, esa sí fue a los 19 años, así que hace 17 años me hice esta perforación. Les digo, no sé, estuve cicatrizando muchísimas perforaciones a la misma vez o en el mismo año. No es algo que recomiendo. En cuanto a la joya, sí me colocaron un barbel recto, acero quirúrgico igual. En cuanto a que utilizaron para hacerme esta perforación, también fue catéter y si no mal recuerdo fue como de una sola pasada, o sea, no, ni siquiera utilizaron como 2 para hacer 2 perforaciones separadas, sino que fue la misma. En cuanto a cuidados, seguí utilizando mi jabón Dial, pero cabe mencionar que no fui muy estricta con los cuidados de mi industrial. No llevaba un régimen riguroso de si estar utilizando mi jabón o estar limpiando todos los días, y creo que al final de cuentas eso me ayudó bastante porque así no llegué a irritar de más la perforación. Simplemente dejé a la perforación ser y cicatrizó bastante bien. Yo sé que muchos de ustedes me contactan porque tienen problemas cicatrizando la perforación de la industrial. Algo muy importante recordar con la perforación industrial es que con cualquier otra perforación siempre lo que queremos hacer es perforar el tejido de manera perpendicular. Con la industrial estamos haciendo todo lo contrario, estamos intencionalmente perforando en un ángulo. Ya nada más con eso es muchísimo trabajo para el cuerpo de cicatrizar esta perforación. Así que considero que una de las razones cruciales en cuanto a la cicatrización de una perforación industrial es la manera en la que perforan el tejido, porque si llegaran a ser ángulos que no coinciden, en el momento de colocar una misma joya en las 2 perforaciones causa muchísimo estrés y mucho problema. Así que en verdad vayan con buenos perforadores. Creo que eso fue lo que a mí me salvó muchísimo, que el ángulo en el que me perforaron estuvo bien realizado y no llegó a causar ningún problema en cuanto a el equilibrio o la presión que pudiera estar causando la joya en la perforación. Entonces creo que eso me ayudó muchísimo. También mi cuerpo, les digo, cicatrizaba bastante bien en ese momento o en esa etapa de mi vida.
En cuanto a complicaciones, no tuve prácticamente ninguna complicación con esta perforación. Cicatrizó súper bien. Yo creo que alrededor del mes 3 o 4 la perforación iba tan bien que yo ya la consideraba cicatrizada. Ahora sé que posiblemente al mes 3 o 4 la perforación estaba 100% cicatrizada, pero al menos iba por un muy buen camino. Cabe mencionar que esta perforación también llegué a dejarla cicatrizar o dejarla cerrar en muchas ocasiones, creo que alrededor de 2 o 3. Simplemente me hartaba de que sentía que la perforación era como muy llamativa o muy grande y simplemente la dejaba cerrar. Creo que como tengo tanto tiempo con esta perforación, la perforación no necesariamente se encogía tan rápido o cicatrizaba completamente. Lo que sí hacía era que se comenzaba a encoger. Entonces, en algunos momentos que ya decía, ay no, ya extraño mi perforación del industrial, intentaba colocar la joya y definitivamente no entraba. Entonces, lo que hacía es, lo hacía de manera intuitiva. Simplemente comenzaba a utilizar joyas de calibres mucho más delgados e iba expandiendo el calibre. La verdad es que no sabía nada de teoría de perforaciones, pero mi sentido común me ayudó muchísimo a tomar esta decisión y fue la decisión más adecuada para poder regresar a utilizar un calibre 14 en mi perforación del industrial. En ocasiones simplemente no podía poner ni calibre 18 ni 16. Tenía que comenzar con un calibre 22, luego aumentaba a calibre 20, luego a 18, 16, 14. Y eso lo hice en varias ocasiones. En algún momento también ya como que no quería tener la barra del industrial y simplemente traía 2 perforaciones por separado. Afortunadamente nunca llegó a cambiar mi ángulo de la perforación, entonces cuando llegué a querer utilizar otra vez un barbell recto en la industrial funcionó bastante bien y no tuve ninguna complicación. Pero sí, intenté jubilarlo como 3 veces. Perforación número 6, mi perforación del tragus. Y esta también fue una perforación bastante compleja para mí. Bueno, comencé con la joya adecuada, que es un labret, solo que también acero quirúrgico, y me perforaron con catéter de igual manera. Pero en cuanto a complicaciones, sí llegué a tener bolitas, irritación en esa perforación, no sabía qué estaba pasando. En verdad ahí fue donde más pánico me llegó a dar, porque en verdad no sabía qué era esa bolita, no sabía si estaba cicatrizando bien la perforación, si iba por buen camino. Entonces, entre mi estrés, comencé a escribirle a perforadores que encontraba en internet en Estados Unidos y les mandaba mails y les decía, hola, soy Debbie, tengo esta perforación y tengo este caso, ¿no? Entonces yo les mandaba fotos de mis bolitas a estos perforadores y bueno, afortunadamente a todos los perforadores que contacté hubo uno que sí me respondió y me contestó y me dijo, no te preocupes, sumerge en agua con sal de mar. Y pues bueno, eso fue lo que yo hice y lo que me funcionó. Y si ustedes están familiarizados con mi video acerca de cómo eliminar esas bolitas que llegan a salir en las perforaciones, ahí pueden ver que era algo que yo recomendaba porque pues en su momento fue lo que a mí me recomendaron y me funcionó. Ahora claramente ya sé muchísimo más sobre el tema y sabemos otras maneras de cómo quitar esas bolitas o las razones por las cuales pueden estar saliendo para empezar. Así que esa fue la experiencia que yo tuve con mi tragus. Me fue muy frustrante porque en verdad hubo un tiempo que simplemente no sabía. Yo considero que alrededor de 6 o 4 meses sí llegué a tener esa bolita. Ya no recuerdo al 100% cuánto tiempo me duró esa bolita, pero sí fueron varios meses, por lo menos unos 5, 6, algo así. Esta perforación me la hice de igual manera a los 19 años, entonces hace 17. Creo que con esta perforación del tragus sí llegué a utilizar ya sal de mar, pero con todas las previas utilizaba sal de mesa, fatal. En cuanto a tiempo de cicatrización, yo considero que sí llegó hasta los 10 meses en cuanto a proceso de cicatrización, porque en verdad esa bolita no cedía. En cuanto a estatus, sigue estando vivo mi tragus. Me hubiera encantado que mi tragus estuviera como 1 milímetro más adentro, pero sigue siendo una perforación que me gusta mucho y sigue estando viva. Mi séptima perforación fue la perforación del septum. Ahora les voy a poner por acá fotos para que puedan verlo, pero esa perforación está súper mal ubicada, estaba muy abajo, simplemente fatal. Tenía 19 años también cuando me hice esta perforación, entonces hace 17. En cuanto a la joya inicial, me pusieron un barbell circular, acero quirúrgico, simplemente muy mala calidad. Algo que no he mencionado hasta aquí, todas las joyas que me llegaron a poner eran cuerda externa. La ubicación simplemente estaba pésima. En cuanto a cuidados, pues yo seguía con mis mismos cuidados. Sí llegué a utilizar ahí mi jaboncito Dial, agua, y no recuerdo en verdad si llegué a sumergir la perforación en agua con sal.
creo que no necesariamente le di tantos cuidados, estaba como más enfocada en la universidad y en hacer otras cosas. Cuando mi mamá vio que tenía esta perforación, se enojó bastante y me hizo que me la quitara, y pues simplemente pues decidí quitármela. Qué bueno que hice esto, porque la perforación estaba muy mal realizada. No sé si después hubiera tenido un poco más de complicación, que me pudieran brotar bolitas. En cuanto al estatus, pues obviamente esa perforación abandonada. Ok, la perforación número 8 fue una perforación en hélix. Esa perforación también la conocen porque hasta hace poco la tenía acá arribita. Era como una especie de hélix casi vertical. Muchos perforadores me la veían y me decían, ¿qué es eso? Retírate eso. Y pues bueno, esa perforación me la hice porque iba acompañando a una amiga y me decidí perforar junto con ella, y no sabía ni qué perforarme y decidí perforarme eso, y no sé por qué elegí esa ubicación tan extraña y bizarra. Esta perforación me la hice, no recuerdo al 100%, pero quiero calcular que alrededor de los 21 años, entonces hace 15. La joya inicial fue un labret, entonces estuvo muy bien. Acero quirúrgico, claramente, cuerda externa, y me perforaron con catéter. En cuanto a los cuidados, ya saben, seguía utilizando mi jaboncito Dial con mi agua con sal de mar. En cuanto a complicaciones, una vez más, super warrior mi cuerpo, no llegué a tener ninguna complicación con esta perforación, así que buenísimo. Honestamente yo creo que tampoco fui tan rigurosa en cuanto a los cuidados. Y pues bueno, creo que ya les había contado que en algún momento no me di cuenta cuándo se me cayó la joya de esa perforación, y yo no traigo la joya. No sé cuánto tiempo pasó, honestamente, y en el momento que intenté colocar una joya en la perforación ya no entraba, entonces se encogió muchísimo mi perforación. Entonces, siempre que hacía cambio de esa perforación tenía que estar utilizando taper pin para poder expandir ligeramente la perforación para colocar la joya. Eso es algo que pasaba con esa perforación, aunque ya vieron, tenía muchísimos años con esa perforación. Ahora, cabe contarles una anécdota más sobre esa perforación. Hace un mes que fui a Ciudad de México, saben que me enfermé y la joya que traía en mi septum no necesariamente cierra muy bien. Cada vez que me sonaba la nariz se me caía la joya y llegó el momento donde ya estaba harta. Y yo solamente traía esa joya o un retenedor de septum, y el retenedor de septum es igual de pésimo. Es muy fácil que se salga de la perforación, es muy cómodo simplemente para traer la perforación escondida, pero muy fácil que se salga de la perforación. Entonces yo, que me estaba sonando la nariz constantemente, simplemente las perforaciones se me salían y ya estaba harta. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tenía dos opciones: simplemente quitarme la joya y pues simplemente seguir con mi enfermedad, o buscar qué joya colocar en ese lugar. Me acordé de la joya que traía acá en la perforación de mi hélix vertical y dije, eso es lo que voy a hacer. Entonces agarré la joya y me la puse en el septum, que es la joya que actualmente traigo. Ya saben que no soy de estarme cambiando tan seguido mi joyería de mis perforaciones. Ahorita lo he estado intentando hacer más seguido porque pues tengo mucha joyería a utilizar, pero la verdad es que no necesariamente cambio de joyas tan seguido. Pues bueno, la verdad es que no he probado si todavía está la perforación abierta o expandida, pero pues simplemente no lo he hecho y sigo trayendo la argolla de bisagra acá. En cuanto a tiempo de cicatrización de esa perforación, yo le calcularía que fue alrededor de 5 o 6 meses. La verdad es que cicatrizó tan rápido que ni siquiera tuve ningún problema, les digo, cero complicaciones. Pero considero que fue bastante rápida la cicatrización. En cuanto a estatus, pues bueno, hasta hace un mes seguía viva esa perforación. No sé siquiera si todavía puedo colocar una joya, seguramente sí, solamente que igual tengo que utilizar un taper pin para poder expandir un poquito la perforación y colocar la joya. Mi novena perforación fue una vez más perforación del septum. Esta me la hice a los 28 años, entonces calculo a los 28 años, ya no recuerdo tanto tan precisamente las fechas, pero según yo fue alrededor de ese tiempo, entonces alrededor de hace 8 años. En cuanto a los cuidados, aquí fue cuando dejé de utilizar jabón Dial porque descubrí el jabón neutro Greasy, y dejé de utilizar el antibacterial por cambiar al neutro. Me funcionó bastante bien. Ahora cabe mencionar que tampoco fui tan rigurosa en cuanto a los cuidados. Sí utilizaba mi jabón y mantenía la perforación lo más limpia posible, pero en cuanto a sumergir la perforación, honestamente no lo hice tan seguido. En cuanto a la joya inicial que me colocaron, fue un barbel circular. Yo quise utilizar un barbel que tenía en casa, o sea, literal les dije, ¿puedo llevar mi joya para perforarme? Me dijeron que sí, era acero quirúrgico. Me dijeron que sí podía llevar mi propia joya para la perforación. Afortunadamente elegí 10 milímetros en cuanto al diámetro. Eso me ayudó muchísimo para que mi perforación descansara muchísimo en cuanto a la curvatura de la joya. Qué bueno que no elegí llevar una joya de
8 milímetros, sino posiblemente hubiera tenido complicaciones en la perforación. En cuanto a la perforación, me la hicieron de igual manera con catéter. Algo que decidí hacer con esta perforación fue guardar la perforación, y no tanto porque supiera que no tenía que estar subiendo ni bajando la joya o porque no tenía que estar tocando la perforación, simplemente no quería que se enteraran ciertas personas de que tenía la perforación, como mi mamá, y en el trabajo, así que simplemente escondí la joya durante prácticamente todo el proceso de cicatrización, o al menos por los primeros 3 meses, para que nadie pudiera verla, no tanto para que le ayudara al proceso de cicatrización, que esa hubiera sido la mejor razón. Y alrededor de los 3 meses simplemente decidí bajarme la joya, que creo que ya iba por muy buen camino la perforación, y todo el mundo así de, ay, te acabas de perforar el septum, y yo, no, ya prácticamente está cicatrizado. No tuve nada de complicaciones en cuanto a esta perforación, se portó increíblemente Warrior, y eso que tengo la perforación más realizada, saben que está mucho más abajo de donde debería de estar la perforación. En cuanto a tiempo de cicatrización, yo creo que sí fue alrededor de 3-4 meses, súper rápido, mi cuerpo cicatrizó muy bien. Y en cuanto a estatus, pues bueno, sigue vigente esta perforación aunque esté mal realizada. Mi 10ª perforación fue mi labio derecho. Quise igualar la perforación del labio que tenía a el otro lado, y pues fue un completo desastre. Me la hice alrededor de los 29 años, hace 7 años, y pues fue un completo desastre. No sé qué le pasó al perforador en ese momento, el mismo perforador que había realizado prácticamente todas las perforaciones previas que les acabo de mencionar, a excepción del hélix vertical. Y pues no sé qué sucedió, simplemente no sé si fue el marcaje o qué onda, pero simplemente no estaban simétricas. Yo recuerdo que en el momento que marcó la perforación se veían bastante simétricas, y una vez perforada simplemente la perforación no estaba en el lugar adecuado. Muchas veces ustedes me mandan mensajes preguntando, oye, ¿cómo puedo hacer si mi perforación está chueca? ¿Qué puedo hacer para enderezarla? No hay manera de enderezar las perforaciones. En ocasiones hay personas que han utilizado como micropor y ese tipo de cosas, y en ocasiones pueden llegar a corregir un poquito un ángulo, pero la verdad es que cuando una perforación está mal realizada, simplemente está mal realizada. Hay veces que me dicen, es que como está recién hecha, igual y por la inflamación se ve un poco chueca. En ocasiones puede pasar, pero es muy raro. Si la perforación está chueca, está chueca. Entonces aquí mi recomendación es, si ustedes en algún momento tienen una perforación que está mal realizada, simplemente retírenla. Y pues por más de que quise buscarle el lado positivo a esa perforación, simplemente no había para dónde. La perforación estaba mal realizada, estaba chueca, estaba fatal. Les voy a dejar una foto. Entonces simplemente a los 3-4 días simplemente decidí quitarla. En cuanto a la joya inicial, me colocaron un labret, eso estuvo bien. Obviamente, una vez más, acero quirúrgico, me perforaron con catéter. En cuanto a cuidado, seguía utilizando mi jabón Grisi y solución salina, pero la verdad es que una vez más, como me lo quité a los pocos días, no llegué a utilizar tanto los cuidados. Tiempo de cicatrización, pues no se concluyó la perforación, y en cuanto a estatus, pues bueno, no logró la vida. Mi perforación número 11 fue mi perforación del pezón derecho. Creo que tenía como 30 años cuando me hice esta perforación, entonces hace 6 años me hice la perforación. Aquí fue todo un caos. La joya inicial fue un barbel curvo de acero quirúrgico, black line, entonces en negro, calibre 16. La perforación fue con catéter. Y lo peor de todo esto es que yo me realicé la perforación. Estaba de aprendiz en un estudio de perforaciones, y bueno, la chica que me estaba guiando y todo eso me dijo, bueno, pues es hora de que te hagas una perforación también, para que tú puedas ver como el proceso y sentir el dolor y demás. Y entonces dije, bueno, ¿qué me puedo perforar que pueda ver, no? Entonces dudé muchísimo en qué me podía perforar. No quería hacer algo que pudiera perforarme viendo a través de un espejo, entonces dije, es algo que quiero ver. Y pues bueno, pensé en el pezón, y la verdad es que fue la experiencia más dolorosa, porque como es una perforación que de por sí ya es dolorosa, en el momento que me la estaba haciendo yo misma, mi cerebro me estaba diciendo para, porque tenía muchísimo dolor. Pero a la vez era como de no puedo parar, porque pues ya voy a la mitad de la perforación. Entonces cabe mencionar que entonces lo hice como en 2 facetas, ¿no? Cuando metí la primera parte del catéter, después cuando metí la segunda parte, porque simplemente paré a la mitad por el dolor que me estaba causando, y luego ya la segunda parte. Y pues bueno, simplemente caótico. La perforación está chueca en todos los ángulos. Pero bueno, es una perforación que simplemente no me voy a retirar porque me dolió muchísimo. Ahora no hay ningún problema porque el pezón cicatriza muy bien, aunque esté chueca la perforación, a diferencia de muchas otras perforaciones donde simplemente eso no debe suceder. Esta perforación se mantiene muy bien, aunque esté mal realizada o chueca o en diferentes ángulos.
Entonces fue un super plus para mí. En cuanto a los cuidados, pues bueno, seguí utilizando jabón antibacterial. Ahí sí seguí utilizando jabón antibacterial en la perforación y en ocasiones sí llegué a sumergir en agua con sal de mar la perforación. Ahora, en cuanto a complicaciones, no necesariamente puedo decir que tuve complicaciones, no tuve ninguna irritación específica ni bolitas, afortunadamente, ni aunque tenía un barbel curvo, pero lo que sí es que la perforación tardó muchísimo en cicatrizar. En el momento que yo cambié a una joya recta, que aumenté el calibre de la perforación y cambié a titanio, bueno, mi perforación cicatrizó rapidísimo. Entonces simplemente creo que si hubiera hecho eso desde el inicio, la perforación hubiera ido muy bien y muy rápido, pero alargué muchísimo el proceso de cicatrización por esto mismo. Yo considero que la perforación cicatrizó al año y como a los, no sé, 15 meses de haberme hecho la perforación, porque simplemente no lograba cicatrizar del todo, pero creo que era la joya. Y bueno, todo el trauma que le causé en cuanto a hacer la perforación. En cuanto a estatus, pues bueno, sigue estando vigente mi perforación. Perforación número 12, mi nostril izquierdo. Y eso fue hace un año. Entonces ahí fue un gran salto abismal en cuanto a las perforaciones que me había hecho. La hice a los 35 años, hace un año. En cuanto a la joya, me colocaron un G-ring de acero quirúrgico Blackline. Para quienes están familiarizados con mis videos saben que eso sucedió. Y aparte me colocaron el G-ring mal, o sea, me lo pusieron vertical. Entonces eso estuvo como muy mal, debió de haber estado la parte plana en la perforación. Esta perforación fue mi primera perforación con aguja. En cuanto a cuidados, pues obviamente son todos los que recomiendo. Sí, aquí utilicé NailMed. No fui tan constante aplicando las compresas calientes en seco. Simplemente dejé la perforación cicatrizar. En cuanto a complicaciones, pues sí llegué a tener complicaciones con esa perforación porque me llegaron a brotar bolitas en 2 ocasiones. La primera, pues considero que fue porque tenía una joya de mala calidad. Como me perforaron en Guadalajara, estuve comiendo mucha comida muy grasosa. Entonces esto llevó a que me brotara una bolita como blancuzquita, como una pustulita. Y de ahí, la segunda vez que me brotó la bolita fue porque me estaba lavando la cara y con una almohadilla de algodón me llegué a jalar la perforación. Entonces ese golpe llevó a que me saliera una bolita un poquito más carnosita, un granuloma. Esas fueron las complicaciones que llegué a tener con la perforación. De ahí en fuera la perforación fue cicatrizando bastante bien, no tuve ningún otro problema aparte de eso. Afortunadamente las bolitas las pude contrarrestar bastante rápido cambiando a una joya recta. Esto me ayudó muchísimo. Y la segunda vez que me llegó a brotar la bolita simplemente seguí con todos los cuidados sin necesidad de paniquearme más. Sí llegué a utilizar discos de silicón en esa perforación para intentar contrarrestar la bolita y aproximadamente en una semana la bolita se fue. Así que recomiendo definitivamente utilizar discos de silicón si tienen bolitas en las perforaciones. En cuanto a tiempo de cicatrización, yo considero que alrededor del mes 5 o 6 la perforación iba súper bien, más eso no quiso decir que la perforación ya hubiera cicatrizado en ese momento. Cuando llegué a cumplir justo el año de la perforación, ahí fue donde yo pude sentir que la perforación ya iba por muy buen camino. Ahorita la perforación se encuentra súper bien, pero en ocasiones se llegó a hacer algún cambio de la joya, o por ejemplo cuando me sueno la nariz, que el G-ring se llega a voltear o que se llega a poner de manera vertical y regreso otra vez a colocar el G-ring de manera correcta, sí llego a sentir un poquito de molestia. O sea, creo que la perforación va muy bien, va cicatrizando excelente, pero todavía puede ser que le falte un poquitito más. Pero la perforación se siente muy bien, puedo llegar a colocar maquillaje sobre la perforación sin ningún problema, nada de irritación, nada de molestia y nada de bolitas ni nada. Simplemente hay que dejar que siga madurando en cuanto al proceso de cicatrización. Y bueno, en cuanto a estatus, pues está vigente mi perforación. Perforación número 13 y fue mi DOTH, y varios de ustedes ya están familiarizados con esta historia. Esa fue una perforación que me hicieron de igual manera en Guadalajara, pero que a final de cuentas decidí retirar esa perforación porque no necesariamente estaba en el lugar adecuado, estaba teniendo muchas complicaciones con esta perforación. La joya inicial que me pusieron fue una argolla de bisagra, pero el problema fue que fue una argolla de bisagra de 8 milímetros en lugar de 10 milímetros. La perforación del DOTH se debe de iniciar con una joya con un diámetro mucho más grande para que pueda descansar y que el ángulo no le esté molestando. Entonces, bueno, comencé con 8 milímetros argolla de bisagra. Tenía pedrería y más cosas que ya saben que yo siempre prefiero como iniciar las perforaciones con algo un poquito más sencillo. La perforación fue realizada con aguja, con una muy buena aguja. La joya sí era de titanio, anodizada. Entonces aquí ya estamos hablando de que estábamos haciendo las cosas mucho mejor, pero creo que la ubicación no necesariamente quedó en el lugar donde
debería de haber estado. Quedó un poquito afuera, entonces esto llevó a que tuviera complicaciones con la perforación, entonces me brotaron bolitas tanto en la entrada como en la salida de la perforación. Al principio pensé que pudo haber sido la joya y el diámetro, entonces cambié a un barbel curvo, eso tampoco le ayudó. También llegué a tratar de utilizar discos de silicón, tampoco le ayudó. Entonces bueno, estaba teniendo mucho problema, intenté en verdad llevarla por buen proceso de cicatrización, pero justo al igual que mi labio derecho, dije, estoy intentando hacer algo cuando el problema es la perforación. Entonces simplemente opté por retirar esa joya y dejar que la perforación cicatrizara. Seguí utilizando un poquito de Nail Med para mantener a la zona limpia. De vez en cuando llegué a utilizar la compresa caliente para poder darle un poquito de calor y que cicatrizara un poquito más rápido. Pero la verdad es que simplemente dejé que cicatrizara la perforación y que cerrara a su propio ritmo. Las bolitas se eliminaron por completo, lo cual fue algo muy bueno. Saben que hice muchísimos cambios de joyería. Cuando decidí retirar esta perforación iba en el mes 7 y la perforación todavía no estaba ni cercana a ir cicatrizando. Así que bueno, el estatus de esta perforación fue que lo dejé cerrar. Y pues bueno, es una perforación que sí me gustaría hacerme en un futuro, si se da la oportunidad. Sí sufrí muchísimo el no poder utilizar audífonos mientras estaba en el proceso de cicatrización, y la verdad es que los utilizaba para hacer ejercicio y de igual manera para editar mis videos, entonces fue algo bastante frustrante en cuanto al proceso de cicatrización, lo cual me hace dudar un poquito si me volvería a hacer la perforación, pero en verdad es una perforación que me gusta bastante, la veo y siento que luce muy linda. La joyería que hay para utilizar ahí es súper linda, entonces seguramente lo voy a volver a hacer. Espero que no se me haya olvidado ninguna perforación, creo que no. Es un video que me habían pedido bastante, así que en verdad espero que les haya sido de mucha utilidad, que pudieran ver más o menos el panorama de cómo fue cada proceso de cicatrización con cada perforación en específica. Creo que podría profundizar en cada perforación y hacer todo un video sobre cada perforación. Ahora sí pienso muchísimo en hacerme una perforación porque sé lo largo y complejo que puede ser el proceso de cicatrización, entonces no necesariamente es algo que me llame mucho la atención, porque sé que tengo que dejar de hacer ciertas cosas o ciertas actividades para poder hacer que el proceso vaya lo más fluido posible. Así que espero que esto les sea a ustedes también muy útil para tomar decisiones en cuanto a qué perforación se quieren hacer, que tomen en consideración el periodo de cicatrización, que puede llegar a ser muy largo, en ocasiones muy tedioso, y pues todo depende de su cuerpo, cómo vayan cicatrizando. Recuerden que cada quien va a tener una experiencia muy diferente al de otra persona. Seguramente ustedes pueden ver lo que yo les acabo de contar en este video y decir, ay, no manches, yo cicatricé mis pezones súper rápido. Bueno, pero ya vieron qué fue lo que sucedió. O al revés, que ustedes vean este video y digan, no manches, mi industrial tardó más de un año en cicatrizar y tú estás diciendo que cicatrizó en 4 meses. Sí, cada cuerpo va a ir cicatrizando de una manera muy diferente, va a haber muchísimos factores que van a influir. Recuerden esto, desde la perforación, la técnica del perforador, si fue con aguja, con catéter, la joya que les pusieron, si traían la forma adecuada, el material, todo eso, todos los cuidados que ustedes están llevando, sus actividades físicas, si duermen sobre la perforación, si tienen golpes, si tienen accidentes, qué tan rápido cicatriza cada quien, qué tan bien se alimentan, cómo duermen, qué tan bien manejan su estrés, cuántas perforaciones tienen a la vez. Hay tantos factores que van a afectar en qué tan bien y qué tan rápido cicatriza una perforación. Así que tómenlo en consideración si es que se quieren hacer nuevas perforaciones. Eso sería todo. Denle like al video si es que les gustó. No se les olvide suscribirse al canal. Denle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Les voy a dejar un video por acá por si aún no lo han visto. Y también los invito a que chequen mi marca de joyería corporal. Si aún no la conocen, se llama Luz Púrpura. Luz Púrpura _ en Instagram y luzpurpura.com en la web. Ahí pueden comprar joyería de buena calidad. Les prometo que les va a ayudar a que vayan cicatrizando muy bien sus perforaciones. Tengo varios videos aquí en el canal que explican cómo comprar en mi marca, porque hay veces que se confunden un poquito porque todo viene por separado, pero tengo varios videos donde pueden entender cómo es el proceso de compra. Y pues eso sería todo. Espero hayan encontrado información muy relevante en este video. Síganme en Instagram y en TikTok. Intento subirles contenido para que sus perforaciones vayan cicatrizando muy bien. Si tienen alguna duda, comentario, la pueden dejar en la caja de comentarios. Intento ver sus dudas y resolverlas, pero hay veces que la cantidad de peticiones que llegan son muchísimas. De igual manera siempre intento estar viéndolas para poder crear más contenido para ustedes. Nos vemos muy pronto con otro video de piercings aquí en el canal. Bye. Hola. Oye, enséñales cómo tú eres un perrito que se porta muy bien y no está ladrando como el de abajo. ¿Quién es mi chiquito? ¿Quién es mi chiquito?